Aquí está Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a ti, Pascal, y a todos los que nos escuchan en este momento. Como tú sabes, Pascal, no soy muy afecto yo a comentar sobre asuntos internos de los partidos. Como no soy militante e incluso tampoco simpatizante, entonces, pues, ¿qué ando haciendo yo metido ahí? Andar de glúteo veloz a donde no me llaman, ¿verdad? Pero en el caso que se ha dado ayer en el Senado de la República, me interesa comentar no el pleito entre dos personalidades. Yo creo que las cosas van mucho más allá de la pugna entre dos personas. Por esa razón tocaré el tema. Yo creo de entrada que la sucesión del 2024 ya empezó. Evidentemente. ¿Tan pronto? Así es más, diría alguno, tan tarde, tan tarde. O sea, la sucesión ya empezó, sí. Los grupos se empezarán a conformar, ha habido definiciones de unos y de otros. ¿Será Monreal candidato a la presidencia de la República por Morena? No lo sé, ni es algo que me interese. ¿Por qué? Porque falta, aquí sí acorde con tu pregunta, tan temprano. Creo que están adelantando vísperas. Hay muchos problemas estructurales de la economía mexicana antes de pensar siquiera, no en la sucesión del 24, sino incluso en las elecciones del 2021, Pascal. ¿Por qué digo esto? Cuando uno se toma la molestia de analizar las iniciativas que presentó el uno y el otro, es decir, Batres y Monreal, repito, cuando uno analiza la posición ideológico-política que expresa esa iniciativa, no olvidemos que toda pieza legislativa es el reflejo de lo que el legislador específico o el gobierno específicamente piensa en torno a un tema o a un problema o al desarrollo del país. Por eso conviene ir a lo que ha planteado en sus iniciativas que ha promovido Batres y también en las que ha promovido Monreal y el seguimiento que ambos le han dado a cada una de sus iniciativas. Batres planteó una iniciativa que es la más conocida de él, que es una iniciativa sobre ley de aguas. Cuando uno lee el texto que él propuso al Senado de la República, no solo se fue al pasado, más bien al antepasado. El elemento central de esa iniciativa es la iniciativa privada no solo no tiene algo que hacer, lo mínimo, sino que jamás lo tendrá. Debe de ser el Estado el único que invierta en una situación donde lo único que falta, aparte de neuronas en el presidente y en su gabinete, es recursos, Pascal. Entonces, cuando se presenta una iniciativa de este tipo, dice uno, ¿este hombre en qué país está viviendo? Ese es Batres, una visión de los años 70 en el mejor de los casos. Es evidente que Batres, como político, en la medida en que promueva eso, no tiene futuro alguno en este país. No porque en el partido en el que milita o en el movimiento no lo dejaría llegar, no, sino porque las condiciones reales de la economía de este país no permiten disquisiciones como esa o salidas ideológicas más que prácticas como la que está planteando Batres. Esa es su posición. Batres es una persona que se quedó en esa época y los clichés ideológico-políticos de aquella época, acedos, caducos, hoy los quiere revivir. De tal manera que era cuestión de tiempo para que fuera eliminado de la mesa directiva, dejado por allá en el cuarto de los Trevejos, porque ahora regresa a ser un senador más. Él sabrá lo que va a hacer. ¿Tú crees que ahí lo dejen? No, yo creo que lo van a rescatar, lo van a rescatar. ¿Al gabinete, alguna posición? Posiblemente, no, pero a donde vaya, Batres va a mantener la misma posición. Acuérdate de su política clientelar, él es el gran inventor de la leche con caca, la leche Betty, es decir,
Ese es el carácter que tiene Batres, un político de antepasado. Entonces, pero vayamos ahora al otro lado, a Monreal. Si bien Monreal ha tenido querellas importantes en relación con la ley esta de las comisiones bancarias, su problema que se ha metido a querer transformar eso, también el Poder Judicial, sin embargo, es plan con maña. De alguna manera son iniciativas que le permiten en la coyuntura estar en los espacios mediáticos. Monreal es una persona que ha ejercido el poder, no olvidemos que fue gobernador de Zacatecas, es decir, Monreal es un político que sabe cómo masca la iguana, de ladito y despacito. Es decir, en un determinado momento un pronunciamiento de él es un pronunciamiento que tiene algo más allá. Es un hombre con el que se puede negociar, es un hombre acostumbrado a la negociación, al te doy, me das, que eso es la política al final de cuentas. Se ha caracterizado también por ser ecléctico, para no decir oportunista. Ha invitado a personajes a la Cámara de Senadores, al Senado de la República, a dar conferencias. Un día invitó en un acto que muchos no entendieron a Santiago Levy, por ejemplo, y luego invita a alguien con una posición contraria. Es decir, es un hombre que sabe moverse en las aguas de la política mexicana. En ese sentido, tiene más futuro Ricardo Monreal que Martí Batres. Pero no son las personas, Pascal, repito, lo que está enfrentándose ahí, sino son dos visiones de la gobernación, son dos visiones del desarrollo. Si bien Monreal difícilmente se puede decir, él tiene esta visión, pero es una persona con la que tú puedes negociar un acomodamiento en torno a problemas específicos, a coyunturas específicas. Monreal es un hombre que ha estado en el PRI, luego pasó, si no me equivoco, al PT, luego al PRD o al PRD, después del PRI, luego al PT y ahora está en Morena. Es decir, en vida de los partidos, poco es lo que le pueden enseñar a Ricardo Monreal. En cambio, Batres pues, es una persona con un pasado, algunos dicen que fue porro en su paso por algún CCH, etcétera, pero ideológicamente sigue anclado en ese antepasado que es su espacio natural. Su reacción lo demuestra, esa catarata de adjetivos que le lanza a Monreal, lo único que hizo fue como aquel que está en las arenas movedizas y le dicen no te muevas, como si lo invitaran a moverse más y se ha ido hundiendo. Con esa posición es más costoso el sacarlo de ahí y llevarlo. ¿A dónde lo llevas? ¿Con qué posición llegaría ahí? ¿A pelearse igual con otros? Es decir, en ese sentido, lo que importa más que la querella personal es la visión que tiene Monreal, que es la victoriosa, vamos a decir ahorita, y lo que están esperando para el próximo año o este año, el segundo, del trabajo legislativo. ¿Enviará el presidente algunas iniciativas que tengan por objeto rectificar algo, por ejemplo? ¿O habrá decididos el presidente a enviar iniciativas para modernizar este país, para enfrentar algunos problemas estructurales? No lo sé, pero el hecho que no esté Batres y que esté Monreal al frente del Senado de la República, por supuesto a trasmano, eso permitiría albergar alguna esperanza de acomodo, de negociación con los poderes fácticos, con el sector privado, etcétera. Mientras que la permanencia de Batres ahí hacía casi imposible el trabajo legislativo. Era un choque entre dos visiones más que entre dos personas. Al final se queda solo Batres y no olvidemos, Pascal, para terminar, el paquete económico que se está cocinando ahorita va a ser el decisivo de este gobierno. Dependiendo de lo que el gobierno elabore como paquete económico,
La iniciativa de ley de ingresos, donde tienes tú a un grupo encabezado por Ramírez Cuellar, diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto, donde dice, hay que subir esto, hay que hacer esto, apoyado por el REP. Está viendo Ramírez Cuellar que no va a alcanzar. Así es. Ahí tienen, y lo está viendo Herrera también. Y el presidente insiste en sus prioridades, que las leo aquí. Se mantendrán todos los programas integrales de bienestar. En ese momento, dice uno, esta persona está fuera del mundo, está fuera de la realidad. Ahorita, ante la situación que se está viendo ya en Europa con el caso de Alemania y lo que podría tener de efecto en el resto del mundo, en China, en Japón, en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, lo primero que tienes que hacer es recortar gasto en las condiciones actuales. De tal manera, pues, que eso te da una idea de la complejidad del paquete económico que elaborará la Secretaría de Hacienda y la negociación dentro del Congreso de la Unión. La iniciativa de ley de ingresos es bicameral, por eso es una ley, y una vez que se defina eso, van a subir impuestos, van a recuperar la tenencia, por ejemplo, van a subir el impuesto a las bebidas azucaradas, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Por qué? Porque el presidente tiene la idea de que no se elimina programa social o de bienestar. Claro, pero también tiene la idea de que no se aumenten impuestos. Por supuesto, entonces no es compatible. Si dices no voy a aumentar deuda, no creo nuevos impuestos y no aumento la tasa vigente, lo único que te queda es recortar gasto, nada más. Si la economía el año que entra crece al 1% con un 0.5 este año, pues es evidente que la entrada de recursos al erario será mucho menor y en consecuencia los jaloneos para distribuir el presupuesto será mucho mayor, para negociar la ley de ingresos. No, ya los alcaldes están pidiendo ya lo suyo, ya todo el mundo va a pedir lo suyo. Todo el mundo está pidiendo. Luego van a venir las universidades y luego el problema de las pensiones, que como dijimos, ya se nota una elevación de las aportaciones pensionarias. En ese panorama, con toda crudeza decimos, Batres no cabía y por eso fue dejado de lado a la vera del camino, para decirlo de manera un tanto elegante. Gracias, Ángel. Nos vemos, no mañana, ustedes salen. Nosotros salimos y nos vemos aquí el jueves. Perfectamente. Gracias. Pero nos comunicamos por teléfono. Por supuesto que sí, Muy mañana bien. por teléfono. Gracias, Ángel Verdugo.